Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de este podcast, Hablemos de la Familia. Estamos hoy aquí, por la misericordia de Dios, para tratar un tema extraordinariamente actual, que tiene que ver en cómo enfrentar la ansiedad. Y para abordar ese tema tenemos una muy querida y amada pareja, que son siervos de nuestra iglesia Buenas Nuevas, César y Ludi Velázquez García, quienes van a compartir hoy este tema sobre cómo nosotros debemos enfrentar la ansiedad. Y para poder hablar del tema de ansiedad, voy a permitirle, antes de abordar el tema, que César y Ludi pues den la bienvenida también y saluden a aquellos que están conectándose a través de estos medios digitales. Claro que sí, buenas tardes para todos los que nos escuchan. Y Pastor, qué buen tema. Más ahora que no sé si has escuchado los índices que se ha subido nuevamente el COVID, entonces la gente se vuelve un poquito más ansiosa. ¿Qué Claro que sí. pasará? ¿Será que volveremos a otra pandemia? Pero qué bendición que tenemos la palabra de Dios, que es la que nos va a fortalecer en un tiempo de tanta incertidumbre. Amén, amén. Buenas tardes para todos. Bueno, la verdad es que este es este tema de la ansiedad, eh, desde que el pastor me informó y nos extendió la invitación junto con mi esposita, me impacté y dije, wow, porque es un tema candente, la ansiedad, la depresión, el sufrimiento, más en este tiempo donde hay mucha incertidumbre. Ujú. Yo pienso que es un tema muy valioso y bueno. Qué Va. bueno. Vamos Muchas hoy gracias, hoy, pastor. hoy tenemos la oportunidad de poder desarrollar, sobre todo que ustedes tienen un testimonio poderoso sobre este tema. Pero antes que nada, vamos a buscar una definición de qué significa ansiedad, porque podemos asumir que todo el que está a través de estos medios ahora mismo tiene la misma idea y el mismo concepto claro de lo que es ansiedad. Claro. Si queremos verlo, vamos a verlo a través de la definición de un diccionario. Hay definiciones de los médicos también, los psiquiatras, psicólogos, aquellos profesionales de la conducta. Pero no es menos cierto que todo está asociado a una definición de la palabra de ansiedad, que es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud y una extrema inseguridad. Y estos dos conceptos, tanto de inquietud como de inseguridad, son fundamentales para el tema de la ansiedad. Es decir, aquellos que nos hace sentir inseguros, que perdemos el control, pues nos lleva a un estado ansioso, que es un estado psicológico, pero que se manifiesta a través de evidencias fisiológicas. Es decir, la persona ansiosa puede pasar por una serie de eventos, que pueden ser sudoración, palpitaciones, ¿verdad? Pérdida de memoria, inclusive la gente que está muy sometida a ansiedad, y otras manifestaciones fisiológicas que, si se extienden en el tiempo, pueden deteriorar de una manera importante nuestra salud. Una ansiedad, los psicólogos hablan también como de un sentimiento que puede tener tres condiciones. Puede ser una emoción, o sea, algo fugaz. Se le habla de emoción porque puede ser algo fugaz, un sentimiento momentáneo, ¿verdad? Digo, una emoción momentánea. Puede ser un sentimiento que es algo que tiene más a largo plazo. O puede ser una patología también, mental. Entonces ya los psicólogos y los psiquiatras hablan de estos tres conceptos. Bien, pero entendido esos tres conceptos, vamos a concentrarnos a sacar de este escenario lo que es patológico. Vamos a hablar solamente de la ansiedad desde el punto de vista de la emoción, que es aquel que tiene corto tiempo, o de la ansiedad, que se refiere a un sentimiento que es un proceso más largo tiempo. Bien, y para poder entender esto, tenemos que hablar de algunas estadísticas, como decía Ludi, fuera de cámara. Nosotros trabajamos en estos tiempos y estamos viendo una gran cantidad de personas con mucha ansiedad, sobre todo después de la primera etapa del COVID en el año 2020, donde había tanta incertidumbre de qué iba a pasar con este virus, que generó mucha ansiedad y de hecho generó muchas interacciones de personas que tuvieron que tener asistencia por sanidad mental. Pero
es importante saber que aproximadamente más de 284 millones de personas en el mundo sufren de ansiedad de manera permanente, o sea, a nivel de mantenerlo no solamente fugaz, sino a un proceso. Es muy probable que todos hemos sufrido de ansiedad en algún momento, pero hay personas que lo padecen de una manera consistente. Adelante, Ludi. No, y qué bueno que se toque a nivel de iglesia este tema. Claro. Porque la mayoría de los cristianos piensan que todo el tiempo vamos a estar bendecidos y en victoria. Y no es así. Claro. Qué bueno que lo dices. Y yo creo que es muy oportuno. Y esto tiene que ver con que muchas veces se dice, bueno, los cristianos no pueden sufrir de ansiedad. Sufren. Claro. Y de hecho, si recogemos personajes de la Biblia, vemos evidentemente recogido en la palabra de Dios de personajes que están en la Biblia que sufrieron momentos de ansiedad. Como el gran David. Claro, como el gran David. Y así lo vamos a ver en diferentes personajes, ¿verdad que sí? Pero esto es importante entender de que hay una razón por la cual podemos estar pasando por un proceso de ansiedad y el elemento clave tiene que ver con una incertidumbre. Y esa incertidumbre está asociada a perder el control. Nosotros todos nos sentimos muy cómodos cuando creemos que tenemos todo bajo control. Cuando todas las variables que inciden en algo, yo la tengo bajo control. Eso nos da una seguridad y por lo tanto nos trae una paz, pero una paz que proviene del mundo. Claro. Una paz que está asociada con lo externo. Una paz que tiene que ver con aquello externo que me lo provee, que si mañana no está ahí, ya yo no tengo la paz. A diferencia de la paz que proviene del Señor, que es una paz que viene de lo interno. Y por eso que independientemente, como dice Jesús, primero Jesús decía, yo doy la paz, pero no como la da el mundo. Es una paz diferente, es una paz que no depende de las circunstancias, es una paz que no viene de aquello que está exterior a ti, que hoy lo tienes y mañana puede desaparecer, sino es una paz que Dios pone en tu corazón porque está dentro de ti. Y esa es la paz que contrarresta ¿qué? La ansiedad. Porque una persona ansiosa no está en paz. Esa paz que da Dios y que nos la da como un regalo es la que realmente en el caso de nosotros, o en el caso mío, como proveedor, la he podido experimentar desde el inicio cuando decidimos venirnos a vivir a República Dominicana, ¿cierto? El año pasado, en enero, a finales de enero, pero que fue, digámoslo, algo que se lo entregamos a Dios, que fue de oración, que fue, se lo presentamos, lo hablamos con Ludi, lo hablamos con los niños, ahora ya muchachos, porque en esa temporada han crecido mucho, pero finalmente del dicho al hecho, como se dice coloquialmente, hay un gran trecho. Hay un gran trecho, pues porque para una persona como yo, como proveedor, que era una persona totalmente, que mi confianza la tenía en el control de lo que tenía, en mi organización, en decir, bueno, vamos a irnos a vivir a República Dominicana, pero en realidad hagamos un presupuesto, ¿cierto? Y nos planificamos, y sí, y nos emocionamos, vamos a hacer esto. Y bueno, vamos a vender esta propiedad, vamos a vender unas patanas que teníamos, unos vehículos, varias cosas que organizamos y nos vinimos muy tranquilos. Pero antes de eso, antes que pase ahí, quiero dar un paso atrás. César, tú eres abogado. Bien. Efectivamente. Y tú tenías una práctica profesional de muchos años en Colombia, exitosa, hay que decirlo. Porque cuando tú estás hablando de activos, que tú puedes salir de ello para venir a República Dominicana, es porque definitivamente tu práctica profesional fue exitosa. En Colombia estaba siendo exitosa. Sin embargo, toman la decisión de salir de un país donde tiene una práctica exitosa con una profesión que va muy arraigada al sistema judicial del país, a decir venir a República Dominicana a practicar tu profesión
Todavía, todavía. No puede porque tiene que hacer una serie de Claro, procesos para claro poder que hacer sí. reválida. Es decir, Sí, tú vas a hacer un cambio trascendental inclusive y es un cambio que primero ese primer paso es de fe. Es decir, sí. Una de las motivaciones que fue trascendental para tomar esa decisión, además de la fe y la confianza en Dios, fue el hecho de que el sistema judicial colombiano, después de pandemia, ujú, e inclusive durante la pandemia, fue esto, que todo fue a través de la web, sí, ¿sí? sí, Fue sí, virtual. sí. Entonces se crearon unas plataformas en el sistema judicial que me permitía, donde quiera que uno estuviese, poder desarrollar La esto, práctica. la práctica, las audiencias, estar pendiente, y eso me pareció muy bueno, y eso también impulsó y contribuyó para poder decir, vengámonos para acá, para Dominicana. Yo no sé si yo puedo agregar Sí, algo. Una de las cosas que a mi esposo le marcó mucho en Colombia, porque yo soy de República Dominicana, claro, claro. tenemos casados 18 años, amo Colombia porque ahí fue que conocí del Señor. Por eso creemos en lo que Dios puede hacer en las parejas, porque primero hizo su trabajo con nosotros. Entonces fue que en la pandemia se murió un sobrino de él, muy cercano a él, que lo último que él le dijo a la esposa antes de morir fue: tanto tiempo que nos pasamos peleando por bobadas. Y él decía: yo no quiero que mis hijos crezcan sin, sin su familiar, o sea, sin primos, tíos. Yo siempre le hablé que yo me crecí con mis tíos, con mis primos. Él no tuvo de pronto ese ambiente familiar así, con primos, tíos, el abuelo, el bisabuelo. Entonces, él toma, pero con esa confianza de que le iba a depositar en la cuenta cada mes esa inversión que él tenía. Claro, claro. O sea, tú creaste una base financiera para poder dar el salto y venir a República Dominicana y tener resuelto lo básico, los ingresos básicos, ¿correcto? ¿Y Exactamente. qué pasa? Porque una cosa piensa el burro y el otro el que lo aparrea. Bueno, inicialmente nos venimos, nos damos cuenta de que la República Dominicana es un país donde, digámoslo, frente al peso colombiano, es un país costoso, Sí. un país donde La vida es más cara. la vida es más cara, Ujú. una economía más estable. Sucede que cuando ya estamos instalados acá, sube el dólar fuertemente en Colombia y comienza un proceso donde nosotros nos comenzamos a adaptar, y a medida de que nos comenzamos a adaptar, pues pasa de que una de las inversiones que hicimos allá nos comienzan a faltar, con eso, unos intereses que nos pagaban mensualmente. Entonces, Uno de esos ingresos que tú habías planeado empieza a fallar. exactamente, exactamente, comienza a fallar, comienzan a atrasarse, men, y yo comienzo a hacer las cosas como lo hacía normalmente, eh, a llamar, a tratar de ser diligente en mis fuerzas, pero también al mismo tiempo comienzo a hacer valer mi fe, mi confianza en Dios, y a comenzar a decirle: Señor, Dios, ¿qué está pasando? O sea, y en O sea, esa, sí, sí, perdóname que te interrumpa, César. Eso quiere decir que tú pasas de un control que tú entiendes que tiene completo, porque tiene todas tus finanzas bajo control para poder sustentar tu familia, porque estamos hablando de un proyecto de familia, ni siquiera Claro, es tuyo solo, sino es tú, tu totalmente, esposa y tus hijos, a totalmente. un nuevo país. Y pasas por ese proceso de control y de un momento a otro empieza uno de esos controles a soltarse y decirte a ti: ¿sabes qué? No lo tienes en control, estás empezando a perder el control. Y es en ese momento que empiezas entonces tú a recordarte de que tienes que tener fe y que esa es tu herramienta. Retómalo ahí. en ese momento, eh, digámoslo, cada quien en nuestra fe, en nuestro crecimiento espiritual, tenemos unas promesas. Ujú. En el caso mío, yo voy a la palabra, recuerdo las promesas que permitieron
que en un momento viajáramos, porque inicialmente vivíamos en Bogotá y después nos vamos a vivir a Medellín. Me sostengo en una palabra de Dios, y ya para venir acá a Dominicana comienzo a leer la Biblia y a esas promesas, y voy por decir al Salmo 37:5, y a saber que mi confianza debe estar en Dios, y comienzo a entregarle ese control de la situación que está pasando a Dios, porque inicialmente entro en un proceso de aflicción y desánimo, Tristeza. sí, Tristeza. tristeza, y llegan preocupaciones, Claro. y se convierte en una ansiedad que en un determinado momento se me volvía opresión. Y en ese momento de Y opresión, puede llegar a depresión inclusive. sí. Sí. Si sigue Y avanzando. es un tema, digámoslo, cuando lo está viviendo uno, es un tema que, digámoslo, ¿quién no ha sufrido ansiedad, o quién, digámoslo, la calla y no la expone? Actualmente la estadística habla de que estamos viviendo en un mundo ansioso, en un mundo depresivo. En los Estados Unidos, Sí. la gran mayoría son farmacodependientes y toman muchas pastillas para la ansiedad, pero la gente lo calla. Wow, páralo ahí, César. Tomemos este tema. Pero antes de eso quiero compartir con ellos una palabra. Proverbios 3:5. Cuando te oigo hablar de esto, me trae a la mente esta palabra de Proverbios 3:5 que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Quiere decir, hay pensamientos que para nosotros son correctos y probablemente con las variables que tenemos en la mano son correctas. Pero hay imponderables que nosotros no la estamos viendo, pero el Señor sí la conoce. Y por eso nosotros tenemos que, como tú dijiste, antes de salir de Colombia, ustedes sometieron esto en oración. Quiere decir, pusieron su proyecto en las manos del Señor y decir: Señor, queremos confirmación, porque no queremos ir si no es contigo. Claro. Nosotros queremos ir bajo tu cobertura, porque sabemos que cuando vamos con tu cobertura podemos ir confiados. Podrán venir cualquier cosa, pero vamos a ir confiados. Independientemente de lo que pasa un poco más adelante. Es una decisión fundamentada en la voluntad de Dios. Y cuando tú tomas una decisión fundamentada en la voluntad de Dios, Dios te va a respaldar. Totalmente. Y eso es lo primero que tenemos que estar. Entonces, porque tú hablaste algo muy interesante. Te fijaste en las promesas. Retomaste las promesas que están en la palabra de Dios para ti. Continúa ese relato, César. Sí, fundamentado en lo que, para hablar un poco de las promesas, algún día estoy leyendo la Biblia, porque una de las cosas que yo le decía a Dios, bueno, Dios mío, si realmente podemos sacar este proyecto adelante, que se puedan vender estos bienes para poder tener una base sólida. Un líquido. ¿Sí? Una liquidez para irnos. Sí. Cuando tenemos esa liquidez, yo le digo a mi esposa y a mis hijos: nos vamos a vivir a República Dominicana. Y ellos: wow, entra la emoción, mucha felicidad, nos venimos, ¿sí? Pero sostenidos en esas promesas, y que toda esa inversión lo hicimos consultado y de la mano de Dios y de común acuerdo con mi esposa, lo oramos, y eso da mucha paz. Claro. Y también da mucha tranquilidad. Pero yo quiero decir algo. Sí. Algo que usted decía de la falta de control. Eso era lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Que uno iba a llegar, es como el que va a una isla y no le pica el zancudo y cree que me voy a quedar aquí, pero ya viviendo es diferente. Claro. Mi hijo, o sea, no sé, nosotros no pensamos, se iba a graduar ese año. Entonces, cuando llegamos acá, resulta que el Ministerio de Educación le bajó un año Wow. a cada uno de ellos. Ya el solo hecho Un impacto. fue para él. Y entonces él me decía: mami, o sea que yo he perdido un año de mi vida. Entonces, claro, llega la duda, el temor. ¿Será que me adelanté al plan de Dios? ¿Me entiendes? Claro. Claro, porque uno, por ejemplo, ahora nosotros estamos asistiendo acá a esta iglesia, pero en ese momento él estaba solito. Y eso es muy importante entenderlo, porque yo pienso que lo que no se exterioriza
Dios no quiere que nosotros llevemos nuestras cargas solos. Y es algo que nosotros hemos aprendido en este tiempo, a ser vulnerables. No a contar tus cosas con todo el mundo, pero saber a quién la cuentas. Saber que una persona de Dios que te puede dar un buen consejo, que te va a ayudar, que te va a recordar y te va a poner en tu mente, o sea, como que te va a volver al camino y te va a volver a enfocar. Excelente. Luby, yo quiero, tomando en consideración lo que tú acabas de mencionar, leer esta palabra en Mateo 6, 25. Por lo que ustedes están pasando, pasaron en ese proceso, ¿verdad? Dice Mateo 6, 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y sigo, mirad a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y finalizo con, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Quiere decir, habrán movimientos de nosotros, acciones, decisiones, que pretenden poner todo en perspectiva, pero de acuerdo a lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Pero cuando uno conoce al Señor, al Padre Creador, que ha diseñado un propósito para la vida tuya, Ludi, para la vida tuya, César, para la vida mía, para la vida de cada uno de nosotros. La diferencia está en si nosotros permitimos que Dios haga el propósito que está diseñado desde antes de nosotros haber nacido. Como dice la palabra, desde que estaba en el embrión, ya había sembrado los días. Y el propósito de cada uno de nosotros. Y caminar en ese propósito nos da paz. El hecho de que ustedes hayan decidido dar ese primer paso bajo conciliar en oración lo que ustedes sentían en su corazón con lo que Dios desea que ustedes hagan, ya empieza el camino bien. Y lo que se empieza bien va a continuar bien si seguimos nosotros de la mano con el Señor. Claro, Dios nos dice que no vamos a tener tiempos difíciles. Y esto es importante que la gente lo sepa. Y ustedes lo han testificado muy bien. ¿Saben por qué? Como tú lo decías, y tú, César, el hecho de que ustedes hayan orado y digan, Señor, sí, eso es lo que vamos a hacer, eso no quiere decir que todo iba a salir a flor de piel. Y hay una gran razón que creo que es importante que lo digamos aquí, porque mucha gente dirá, si no conocen a Dios, los que nos están viendo por estos medios digitales, dirán, pero entonces, ¿de qué sirve que estemos con Dios si entonces vienen estos momentos difíciles? Porque estas tribulaciones, como decía Pablo, esta breve tribulación momentánea produce un mayor peso de gloria. De gloria. ¿Y qué quiere decir eso también? Que las tribulaciones es el proceso, es el medio que Dios utiliza para forjar nuestro carácter. Y el carácter se forja en fuego. Y el fuego tiene que ver con la prueba. Y no es verdad que usted va a forjar un carácter si no pasan por pruebas importantes. Claro. Porque va al profundo de tu corazón y nos muestra a nosotros que el fruto del Espíritu debemos estar mostrando, manifestando el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a estar andando en el Espíritu. Solo el que anda en el Espíritu puede dar fruto del Espíritu. Y eso se logra cuando permitimos que el Espíritu haga la obra que tiene que hacer todos los días en nuestros corazones, para que nosotros terminemos haciendo uno de los propósitos fundamentales de nuestra vida, que es reflejar a Cristo Jesús y ser nosotros testimonio de la obra que Dios hace en aquellos que son fieles a Él. Continuemos un poco más con ese testimonio. Después ustedes llegan acá, pasan por el proceso con los muchachos, ¿verdad? Es un tiempo difícil de familia, vamos a perder un año. ¿Qué pasa ahí? Pastor, de esa palabra que usted mencionaba ahora, cuando hablamos de leve tribulación momentánea, uno dice, o sea, ¿pero cómo así? En el caso mío, leve tribulación momentánea, pero le pareciese a uno que es una... que no es tan leve. Que no es tan leve, que es demasiadamente larga. Y a veces no momentánea. No nos y parece a veces momentánea. no momentánea.
Pero si la comparamos, sabiendo que esa tribulación es la misma ansiedad, porque es sinónimo, eh, comparada con una vida eterna como la que nos ofrece Dios, pues lógicamente ahí frente a ese contraste sí podemos experimentar y ver con seguridad que realmente es un tiempo donde Dios nos está garantizando y nos está invitando a que vale la pena. Vale la pena. Es muy leve, es muy pequeña frente a ese gozo eterno que Dios nos da. Claro. Y, no, que y nos hay ofrece. algo que debemos entender y algo que hemos aprendido en el Señor, que uno piensa que lo peor le está pasando a uno. O sea, mejor dicho, nadie está pasando todo lo que yo estoy pasando. Sí, Exactamente. Sí. Pero cuando yo veo de la perspectiva de que es una oportunidad, como usted dijo, de negarme a mí mismo, que la queja es más fácil. Señor, pero claro, hemos aprendido a unirnos como pareja en oración. De yo verlo y saber, yo que conozco a mi esposo, que tengo 19 años con él por la misericordia de Dios, de que en un momento lo vi afligido, lo vi desanimado. Yo dije, no, en cualquier momento me tira la toalla. Le digo yo, claro, nene, venga, yo lo voy a invitar a un café. Claro. Y lo invité a un café, en un cafecito que está por ahí en la Lincoln. Y cuando entré, no sé, yo sentí algo en mí que me dijo, esa señora tiene una palabra para tu esposo. Y esa señora, cuando yo le dije, mire, usted tiene una palabra para mi esposo. Y ella, ¿yo? Y ella le dije, sí. Y ella, bueno, yo soy cristiana. Y desde ya no impactó a nosotros. Entonces ella dijo, bueno, oremos. Y cuando nos agarramos ahí en pleno, afuera del cafecito, y le dijo, bueno, yo lo único que puedo decirte es que Dios te trajo con un propósito. Wow. Y ahí nosotros vemos ese Dios soberano. Ese Dios que muchas veces uno piensa que se olvidó de uno y resulta que no, que Él siempre ha estado ahí. Que te tiene sostenido con su diestra. Con su mano. Y por eso me encanta la palabra en Isaías 43, 2, en la Nueva Traducción Viviente, que dice que aunque pases por aguas profundas, no te ahogarás. Vamos a pasar por esas aguas profundas, pero Él promete no ahogarnos. Y cuando pasemos por el fuego no nos quemaremos. Que aunque muchas veces sintamos que nos estamos quemando, pero que nosotros podemos ayudar a otras personas que pueden estar en el lugar donde de pronto nosotros estuvimos, porque ya Dios nos ayudó. Y así como nos ayudó a nosotros, yo sé que puede ayudar a otras personas. Que es un testimonio de vida, de la fidelidad de Dios. Totalmente. Es sorprendente, pero ese día anterior a esa cita en la panadería Garnier, por la Churchill, yo le estaba preguntando a Dios, exponiendo mi queja, diciéndole, Dios mío, me vine antes de tiempo. Yo tenía certeza, teníamos certeza, te lo consultamos y tú nos dijiste, mi presencia irá con ustedes y le daré descanso. Y yo me vine en esa tranquilidad, nos vinimos en esa paz y ese día anterior a esa cita divina, la llamamos así, llegamos y realmente conociendo a ese Dios bueno, ese día pude experimentar el Dios de lo extraordinario, el Dios de lo sobrenatural. Y ha sido 1 año y medio ya, prácticamente aquí en Dominicana, donde hemos podido ver esa bondad de Dios. Donde en medio de que yo no soy abogado acá, pero voy mensualmente en 18 meses, he ido mensualmente a Colombia y en los últimos 3 meses he ido, en los meses de abril, mayo y junio, he ido 2 veces al mes a trabajar. O sea, yo le digo a muchos colegas y amigos, a gente de mucha confianza allá, estoy yendo más a Colombia, de aquí de Dominicana,
que cuando vivía en Medellín iba a Bogotá, solamente por la gracia y por el favor de Dios. Porque, como decía el pastor en esa palabra de cuando se experimenta la paz como regalo de Dios, que está en Juan 14:27. Que por cierto, de ese mismo iba a hablar ahora. La primera, ¿cómo superar la ansiedad? El primer paso es confiar en Dios, la paz del Señor, que está en Juan 27, que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y es interesante esto, porque esa paz que tú sientes es el favor de Dios. Amén. Es el Dios estar presente. Es el Dios que te está enseñando que no importa lo que tú creas que tienes en las manos, tu seguridad no está en lo que tú tienes en las manos, sino lo que tú tienes en el corazón, que se llama el Espíritu de Dios. Amén. Y que tenemos que entender claramente que hay que vivir por fe. Ustedes están dando una transformación en su familia a vivir por fe. Amén. Y no solamente ustedes como esposos, sino ustedes a sus hijos. Le están dando una enseñanza trascendental de lo que es vivir en obediencia, dar los pasos en fe, aunque tú no veas qué hay detrás, sino porque tú sabes que lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque Dios te lo probó y te lo reveló. Camina por aquí, hijo mío, que yo voy a estar contigo. Y que Dios esté contigo. Y esto es una enseñanza importante, que Dios esté con nosotros. No significa que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Ahora, esas situaciones difíciles que le llamamos tribulaciones, no deben generar ansiedad en nosotros. En la medida en que nosotros estemos cercanos a Él, buscándolo por fe y repitiéndonos una y otra vez, Señor, tengo tristeza, tengo desasosiego, pero confío en ti, Amén. en tu accionar, en tu palabra. Total. Porque tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios fiel. Somos infieles, pero tú eres Dios fiel y tú nunca me vas a fallar. Amén. Y hay algo que yo quiero tocar, que usted dijo, cuando dijo de los hijos. Y principalmente yo le hablo de pronto a las mujeres, Sí. que generalmente nos preocupan tantos nuestros hijos, que nosotras las mamás queremos tener el control de ellos. A mí nunca se me olvida y le quiero dar pues este consejo que me dio una profeta en Medellín y me dijo, ¿por qué te preocupan tanto tus hijos? Y yo le dije, me quedé, porque era verdad. Ella me dijo, recuérdate que Dios los ama más que tú. Claro que sí. Son de Él. Son de Él. Entonces ahí, que es una lucha para mí, volver a soltar el control, que cuando vuelvo y lo cojo. Eso le pasa mucho Pero a las madres. vuelvo. Y quiero hablarle a esas madres para que sepan que no están solas, que también porque tú busques de Dios no significa que tú tienes, pero como dice el pastor, es una lucha a soltar el control. Y hacer conciencia, lo di, porque yo me acuerdo en ese mismo tenor, los padres somos muchas veces muy sobreprotectores. Pero yo le decía a mi esposa, pero el día que salen desde la puerta hacia afuera, sea donde vayan, al colegio, donde tú quieras que vayan, o van a una clase, o van a la universidad, o van a un restaurante, a partir del momento en que salen por esa puerta, tú no tienes el control, ni lo puedes tener. El único que puede tener, y que siempre lo ha tenido, es Dios. Entonces, ¿qué debe hacer un padre, una madre? Orar por la protección de sus hijos. Regárselos a Dios. Porque al final nuestros hijos, como tú dijiste muy bien, son de Él, Sí. pero Él te lo pone en tus manos con un propósito para tú dirigirlos, para formarlos, Claro. para que conozcan a Dios a través de tu testimonio y que puedan ver el Dios de la verdad a través de un hijo de Dios. Amén. Que lo exalta y lo glorifica. Amén. Iba a decir algo, César. Sí, yo quería señalar que el mejor antídoto, la mejor medicina para contrarrestar la depresión, para contrarrestar todo lo que tiene que ver con la aflicción, con la ansiedad, con el miedo, con nuestros temores, es depositar la confianza en Dios a través de la oración. Wow.
y a ti, a esa persona que nos está escuchando, que le va a llegar a este podcast, entender que eso se hace comenzando a experimentar a través de esa oración. Dios nos lleva a ser obedientes y nos va enseñando a tener esa dependencia, a experimentar poco a poco esa dependencia y a ir entregándole el control a Él. Sí. Quiere decir que tenemos que tener, número uno, fe. La fe es un don que proviene de Dios. Amén. Tenemos que, y eso implica confiar en Él. Tenemos que buscar dirección de Dios también para hacer su voluntad, porque eso nos asegura que Dios está de acuerdo con lo que estamos haciendo y por lo tanto va a estar cuidándonos también, porque y usted dirá, pero Dios no va a estar el día que yo no haga su voluntad. Sí, pero las consecuencias las vas a tener. Cuando tú no estés haciendo la voluntad de Dios, tú vas a tener consecuencias, porque si haces algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, hay consecuencias. Totalmente. Y el Señor te va a amar, pero te va a permitir como buen padre. Hay que dejar que los hijos también se choquen de vez en cuando, Claro. para que puedan entender que eso no es correcto y que mejor es caminar por acá y tener la confianza y permanecer firmes en este caminar de Dios. Si usted está viviendo la experiencia de ansiedad en este momento, le pedimos que lo primero que debe hacer es acercarse al Padre de la gracia. Amén. Entender que la ansiedad tiene que ver con miedo, con incertidumbre, con perder el control. Y que todo eso puede ser perfectamente trabajado a través de una relación más íntima con el Padre. Donde nosotros entendemos que nosotros no tenemos todo el control. No hay nada bajo nuestro control. Pero el que siempre ha tenido el control es Dios. Y el que tiene el poder para controlarlo todo es Dios. Y el que está en todos los lugares, porque Él es omnipresente, es Dios. El que sabe todo lo que está pasando en mi corazón y lo que está pasando en mi vida es Dios. Por lo tanto, les exhortamos a tener un acercamiento con Dios. Si tú no conoces al Padre, si no tienes una relación con Dios, es un buen tiempo para acercarte. Amén. Y ahora siento en mi corazón hacer aquí en este podcast una oración, que aquellos que no conocen al Señor puedan hacerla con nosotros. Inclinamos nuestro rostro, aquellos que no conocen al Señor, y puedes decir conmigo: Padre, yo reconozco que soy un pecador y que no merezco nada por ser pecador, pero reconozco que tú has dispuesto un plan de salvación y que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día con la finalidad de cumplir tu justicia divina y que yo pudiera tener acceso a la salvación porque Él pagó por todos mis pecados. Padre, hoy yo declaro con mi boca que Jesucristo es mi Señor, el Señor de mi vida y mi Salvador. Amén. Y te lo pido, Señor, por tu Hijo Jesús, que es el que interviene ante ti, por mí. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú acabas de pasar de ser una criatura de Dios a un hijo de Dios. Y a partir de este momento, la palabra, las escrituras, todas las promesas que decía César hoy, que están dadas en esas palabras, te corresponden. Y damos gracias a Dios por ello. Si estás pasando por un tiempo de ansiedad, aquel que conoce a Dios o aquel que no lo conoce, también queremos pedirle al Padre, Señor, que tú traiga paz, que les muestre a aquellas personas que están ansiosas, Señor, el poder tuyo sobre sus vidas sea manifiesto, Señor, y que puedan tener la confianza de que tú, Dios Todopoderoso, puedes traer la paz, sellándolo con el Espíritu Santo en sus corazones, aquellos que confían en ti, con tu poder. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hemos terminado con este podcast hoy. Si te ha agradado, inscríbete
presiona la campanita, pon me gusta y en la próxima emisión tendrás un mensaje del nuevo podcast que se emite en Iglesia Buenas Nuevas de Hablemos de la Familia. Damos gracias, agradecemos a César Aludí habernos acompañado en el día de hoy y a todos ustedes por estar con nosotros a través de estos medios digitales. Dios les bendiga.